La Cábala es una disciplina y escuela de pensamiento esotérico relacionada con los esenios y el judaísmo jasídico. Hace referencia a una serie de enseñanzas que intentan explicar la relación entre un ser infinito, inmutable, eterno y misterioso denominado Ein Sof y el universo perecedero y finito creado por Dios. En la Cábala se analizan sentidos recónditos de la Torá, que es el texto sagrado de los judíos. La Torá recoge los primeros 5 libros de la Biblia, lo que los cristianos denominan Pentateuco. La Cábala busca definir la naturaleza del universo y del hombre, presentando además diferentes métodos para ayudar a entender estos conceptos y lograr un crecimiento espiritual. La palabra Cábala viene del hebreo Kabbalah y significa recepción. Esta noche, para tratar la relación entre la Cábala y la psicología, traemos a todo un experto en esta materia, el doctor Mario Javier Sabán. Mario Javier Sabán nació en Buenos Aires, en el seno de una familia sefardí, descendiente de los judíos expulsados de España en 1492. Aunque se licenció en Derecho, su vocación siempre fue la investigación. Durante más de 30 años ha profundizado en el estudio de la historia y el pensamiento judío. Hace 15 años dirigió sus investigaciones hacia la Cábala. En 2008 se doctoró en Filosofía por la Universidad Complutense de Madrid. En 2012 se doctoró en Antropología por la Universidad Ramón y Virgili de Tarragona. En 2015 se doctoró en Psicología por la Universidad Ramon Llull. En 2016 en Historia por la Universidad de Lleida. En 2018 en Teología por la Universidad de Murcia. Y también en 2018 se doctoró en Matemática Aplicada por la Universidad de Alicante. Estos 6 doctorados reflejan una vida volcada al estudio y la investigación, especializándose en la aplicación práctica de la Cábala, llevándola a la psicología y al desarrollo personal y espiritual del ser humano. La vida de Mario Javier Sabán no se entendería sin su otra gran vocación, la enseñanza. Es un gran divulgador y comunicador que comparte sus conocimientos a través de cursos, conferencias y libros. Teniendo ya 14 libros publicados hasta el momento, 3 de ellos dedicados a sus investigaciones sobre la Cábala. Relacionado con el tema de hoy, recomendamos el libro titulado La Cábala, la psicología del misticismo judío. Hoy en nuestro programa hablaremos sobre la relación entre la Cábala judía y la psicología y cómo puede ayudarnos a realizar nuestro ser en todo su potencial. Para ello volveremos a tener el placer de contar como invitado con el doctor Mario Javier Sabán. Buenas noches, ¿cómo estáis? ¿Todos bien? Muy bien, Mario. Mira, el tema es el siguiente. En verdad, la Cábala tiene muchísimos siglos como una sabiduría holística, como una sabiduría integral. Y entonces, claro, nosotros tenemos una especie de errónea percepción a partir del siglo XVIII, sobre todo XVII, XVIII, cuando empezó la especialización de las disciplinas. Es decir, que en realidad en la Edad Media había una persona sabia, que en realidad el sabio estudiaba astronomía, astrología, matemática, filosofía, no era de profesión filósofo, ni era de profesión psicólogo, ni era de profesión astrónomo. Hoy el problema que tenemos es que en realidad ya automáticamente pensamos en una persona, bueno, ¿usted qué hace? Bueno, soy psicólogo, o soy filósofo, o soy antropólogo, ¿no? Entonces, lo primero que hay que decirle a todos los oyentes es que es muy confuso explicar en un paradigma tan antiguo como es la Cábala que un sabio abarcaba todas las disciplinas. Es verdad que con la especialización es muy difícil hoy ser todo, digamos, ser odontólogo, ser mecánico del auto. Hoy es muy difícil, pero en la Edad Media y en la Edad Antigua el sabio lo abarcaba todo. Así que podríamos decir que estaba unida la psicología, la filosofía, la teología. No había libros de disciplinas diferentes. Dicho esto,
la Cábala, de alguna forma, siendo una sabiduría antigua, tiene muchísimas aplicaciones en todas las áreas, porque en realidad, ya te vuelvo a repetir, los sabios medievales y de la antigüedad abarcaban todas las áreas. En consecuencia, yo muchas veces digo que en realidad lo que me permite la Cábala es incursionar en las disciplinas casi todas de raíz. Entonces no queda la psicología como fuera, porque de hecho cuando Abraham Abulafia en el siglo XIII plantea lo que se llama la cábala extática, en realidad él no dice cábala extática. Cábala extática es un término que nació con el investigador Moshe Idel, ahora en el siglo XX, ¿no? Por sus investigaciones en la Universidad Hebrea de Jerusalén. Cábala extática o cábala profética implica que la persona tiene que salvarse a sí misma a partir de una serie de meditaciones y de un autoconocimiento personal. Abraham Abulafia esto lo plantea en el siglo XIII, el autoconocimiento personal. Ahora nosotros lo vemos como algo muy habitual, libros de autoayuda, psicología, de Freud para aquí, pero en el siglo XIII era realmente muy extraño este planteo. Por otra parte, Abraham Abulafia tenía muy pocos alumnos. Él dice que en Barcelona tenía 4 y uno solamente le entendía. Así que imagínate lo que era en la Edad Media ese conocimiento, un conocimiento totalmente cerrado, totalmente oculto. Así que podemos decir que con la cábala profética o extática, que no era la cábala habitual del siglo XIII, porque la cábala habitual del siglo XIII es la que nosotros denominamos como cábala teosófica, es decir, la comprensión del universo, la astronomía, la astrología. Por lo tanto, él plantea algo muy novedoso, muy importante, que es el autoconocimiento personal, a tal punto que Abraham Abulafia va a decir, el Mesías está en tu interior, cada uno de nosotros es el Mesías. Claro, es una idea totalmente revolucionaria para un pueblo que esperaba a su Mesías. Es decir, en el fondo desactivaba la idea de que un Mesías exterior te venía a salvar, sino que en realidad te tenías que salvar tú por tu autoconocimiento personal. A partir de Abulafia vienen sus discípulos, Yosef de Hikatilla Medinacheli, va avanzando. El hasidismo ya en Rusia y en Ucrania ya va más todavía al yo, todavía antropocéntrico, y claro, tenemos muchísima cantidad luego de antecedentes de una cábala aplicada a la psicología, fundamentalmente con la herramienta del árbol de la vida, ¿no? Es decir, el árbol de la vida es una estructura de 10 dimensiones en los que los cabalistas entendían que nació el universo con esas 10 dimensiones. Es curioso porque la teoría de las cuerdas implica que en el infinito hay 10 variables de energía infinita, y de eso hablaban los cabalistas ya, y en consecuencia esas 10 dimensiones bajaban y se iban contrayendo en diversos universos, y esos universos llegaban hasta el universo de la psique, el universo psicológico nuestro, y por lo tanto nosotros nos componemos de 10 dimensiones. Para la cábala no tenemos doble personalidad, tenemos 10 personalidades. Así que imagínate lo que es poner en equilibrio a 10 personas dentro de uno, ¿no? Como, claro. Como una especie de parlamento. Pues claro. Le da un método a la psicología que desde Wilber y un poco más atrás se llama la psicología transpersonal, holística, la que no solamente toma la conducta, la que no solamente toma lo cognitivo, es decir, lo que hace es ampliar la psicología pero darle un método. Por lo tanto, supera a la psicología, digamos, Jung abre la puerta a una psicología trascendente conectada con la espiritualidad, queda clarísimo que lo hace Jung en la psicología moderna, pero luego Maslow y después todo el humanismo va llegando a una psicología transpersonal que da, de alguna forma, el final es toda la estructura de la psique, toda la comprensión de la psique. ¿Qué sentido tiene si no tiene sentido la vida de una persona, si no tiene sentido el alma de una persona? Por lo tanto, el psicólogo queda, desde el punto de vista de la Kabbalah, a medio camino, en el sentido de que, claro, si no se pregunta por qué está en este mundo y cuál es su proyecto de vida, su yo potencial, el yo solamente entra en bucle. Imagínate el psicoanálisis tradicional. Bueno, una sesión de esta semana, vamos a hablar de su padre. Bueno, mi padre me miraba mal cuando tenía 5 años. Bueno, venga la próxima semana. ¿Ahora qué hacemos? Vuelvo a hablarme. Mi padre me miraba mal cuando tenía 5 años. Bueno, pero está bien. Ya cuántas veces el padre lo mira mal a la persona. Es decir, el psicoanálisis se entiende que abre la herida, la vuelve a cerrar, abre la herida, la vuelve a cerrar. Entender el mecanismo de la psique no es arreglar la psique.
Esto es como yo ir al mecánico y decirle, bueno, ¿me puede arreglar el neumático? Entonces voy a la semana y no está arreglando mi neumático. Y el mecánico me dice, mire, este es el informe por el cual su neumático se ha destruido. Pero yo no vine para el informe de saber por qué el neumático se destruyó, yo vine para que usted me arregle el neumático. Con lo cual, el psicoanálisis sobre todo es un muy buen diagnóstico, pero carece de tratamiento, porque de alguna forma va a la raíz, se comprende la raíz, pero hay que darle a la persona un proyecto. Si la persona no tiene un proyecto que lo trascienda, un proyecto de sentido de su vida, todas las estructuras de análisis en la raíz que podamos hacer son falsas, no funcionan, no terminan. No podemos tener en sesiones durante 20 años a personas que nos cuenten que lo miraba mal su padre a los 5 años. Eso no arregla el neumático. Por lo tanto, lo que hay que pasar es de los informes de neumáticos rotos a ver cómo se repara. Es decir, tener una visión de futuro, y eso lo da la cábala. Entonces, Mario, ser capaces de comprender la realidad nos ayuda a comprender cómo somos y entiendo que, por tanto, a encontrar ese proyecto vital del que nos hablas. Claro, ahí está el tema. No podemos entrar en bucle, es decir, tenemos que cambiar y salir de la zona de seguridad. Por lo tanto, el proyecto vital es un proyecto que nos trasciende, entendiendo cuál es nuestra potencialidad y mirando hacia el futuro y tratando, los mecanismos se crearon en el pasado, pero la potencialidad está en el futuro. Por eso los cabalistas dicen, cuando uno se levanta a la mañana, ¿cuál es la pregunta que me tengo que hacer? La pregunta que me tengo que hacer es, ¿hoy qué voy a aprender? Del día de hoy, ¿qué voy a aprender? Y cuando me voy a dormir a la noche, preguntarme otra vez y decirme, ¿qué he aprendido hoy? Si dicen los cabalistas como Nachman de Bratslav, si a la noche, antes de dormir, una persona dice, hoy no he aprendido nada, es como si hubiera estado muerta. Esa persona no ha vivido el día, porque no ha tenido conciencia de lo que ha aprendido. Dado que la vida es un indudable proceso de crecimiento permanente. Es un crecimiento, por supuesto no lo estamos materializando, no es tener 2 autos, de ese crecimiento no estamos hablando, sino de un crecimiento permanente en el nivel de conciencia. Si tú a la noche no te respondes esta pregunta o te la respondes negativamente, algo está pasando. Y estás entrando en lo que Gurdjieff llamaba los autómatas, las máquinas, los hombres mecánicos. Y Gurdjieff lo explicaba muy bien, porque él decía, somos máquinas que tenemos vidas mecánicas y muertes mecánicas, pero no tenemos un nivel de conciencia. Y la cábala, en ese sentido, y sobre todo el árbol de la vida como método dentro de la cábala, lo que hace es dar una estructura de esas 10 dimensiones que potencialidades tienen, ¿no? Hablabas, Mario, perdona, soy Juan Carlos, Mario, hablabas, Mario, de las influencias y un poco la corriente, ¿no? Que, bueno, de Jung, de otros psicólogos o psiquiatras neofreudianos. Jung nos hablaba de ese proceso de individuación, ¿no? ¿Tendría que ver esta relación de la cábala con la psicología, empezando por ese proceso de individuación, de conocimiento de uno mismo? Sí. Quizá iría por ahí la cosa, como lo entendería Jung. En el árbol de la vida es un poco más complejo. Rashi, el exégeta judío de Francia, dice, el ego es bueno hasta los 40 años, después hay que destruirlo. Entonces, de lo que estamos hablando es una paradoja. En la primera parte de la vida de una persona, la persona tiene que fortalecer el yo. Es decir, es ese proceso de individuación y fortaleza del yo. Pero a partir de los 40 años, digo 40 años queda claro como símbolo, ¿no? No estamos hablando de los 40. Puede ser que gente lo empiece a hacer a los 35 y gente que a los 50. Así que los 40 es totalmente un tema simbólico que pertenece a la letra Mem del hebreo. La letra Mem pertenece al agua, el agua a un proceso de transformación y por eso la gente se bautiza. Pero no vamos a entrar en detalle y en profundidad sobre por qué 40. 40 es una cuestión simbólica. La cuestión aquí central es, en la primera etapa de la vida, no podemos ser humildes, tenemos que tener ego. Es decir, si a mí me viene un joven de 20 años y me dice, ¿yo podría hacer esa licenciatura? No, usted puede hacer 3 licenciaturas, usted puede hacer un montón de cosas. Uy, sí, se lo tiene que creer. Es decir, a uno de 20 años no lo puedes volver humilde, porque está en la construcción del yo. Y para la construcción del yo, el ego es necesario. Ahora, después de los 40, si no tienes una autoestimulación del yo, estás muy mal, porque entonces no puede venir alguien de 50 a decirme, yo podría hacer mi licenciatura. Entonces yo me pregunto, bueno, tuvo bastantes años para autoestimular el yo.
y producir un proceso de buena autoestima. Entonces hay que levantar la autoestima con el ego en la primera parte, porque el ego no es malo, pero luego ya el ego tiene que ser controlado de alguna manera y canalizado para realizar un proceso de aniquilación del yo. Pero no se puede aniquilar un yo que está débil, tenemos que fortalecer primero el yo. Entonces, claro, en la vida de una persona hay como dos etapas. En la primera etapa, que el yo se las crea todas, a partir del empuje del ego, en una dimensión. Hay una dimensión que en la Cábala le llamamos, en el árbol de la vida, la Yesod. Es el ego, donde están las relaciones sociales, donde están las relaciones sexuales. El ego es muy importante. El arquetipo es Yosef, José, el que fue vendido como esclavo y luego, bueno, con los sueños llegó a ser secretario del faraón o vicefaraón, ¿no? En el Antiguo Testamento. ¿Por qué es el arquetipo Yosef? Porque en realidad él era muy ego. Cuando el padre le regaló esa manta de colores, va a los hijos, a los hermanos y les dice, mira, yo tengo manto de colores, no tengo el manto blanco como tienen ustedes. Es decir, era muy egoico. El ego, de alguna manera, no era malo, él se desequilibró en el ego, pero en una primera etapa termina siendo bueno hasta alcanzar el yo. Cuando una persona alcanza el yo, cuando una persona se siente que se termina el proceso de individuación, ya para la Cábala se termina, no hay proceso de individuación eterno hasta que uno se muere, sino que se termina y ahí empieza el bitul, lo que en hebreo se llama la aniquilación del yo. Es decir, lo que tenemos que hacer es trascender el yo de tal manera que el yo ahora me permita llegar a mi yo potencial. Es decir, a mí me interesa crecer tanto que ya no estoy preocupado en energías que estoy desgastando en la cuestión de mi identidad. Ya no tengo que defender ninguna identidad porque yo ya sé que soy nada. Entonces, a partir de que soy nada, entonces ya las energías de individuación y de subjetividad y de construcción del yo ya quedan apartadas y ahora mis energías van a ser para crecer. Entonces me voy a olvidar del yo, porque si estoy todo el día con el yo, entro en bucle. Sí. Sí, que de alguna manera cumpliría una función ese yo y llegado un momento, pues hay un proceso de disolución, ¿no? Del yo, ¿no? Además te das cuenta lo lamentable que son muchas vidas que como no tienen un proyecto personal, el proyecto termina siendo su propio ego. Hay gente que necesita todo el tiempo medallas, todo el tiempo honores. Hay gente que cuando las ves te da un poco de lástima, porque en realidad te das cuenta que no hay un proyecto, sino que el único proyecto que les quedó es la inflación de su propio ego. En consecuencia es como medio, no sé, bueno, se lo ve claramente, en Occidente hay mucho de todo esto, ¿no? Y los 40 años has dicho que es algo simbólico, no tendría nada que ver. Te lo digo porque como tengo 40 años, digo, no sé, a lo mejor me tengo que diluir a partir de ahora. Bueno, mira, empieza quizás tu proceso será que tengas que empezar a diluirte, no quiero traerte malas noticias, pero sí. Es decir, que si tienes 1 o 2 años más, si quieres, te dejo para que sigas construyendo tu yo, pero tienes que estar terminando, ¿eh? Sí, ya está. Cuando se habla de 32 senderos de sabiduría, engloban los 22 canales y las 10 dimensiones. Y por eso se llega al número de 32. Los canales nunca son 32, los canales siempre son 22, porque corresponden a las 22 letras consonantes del hebreo, y las 10 dimensiones son anteriores a los canales y están representadas por las letras vocales del hebreo, que en realidad es una cosa muy rara porque hablar de letras vocales en hebreo no se puede. En hebreo se llaman nekudot o nekudim, que quiere decir puntos y rayas. Las vocales en hebreo no son letras, son puntos y rayas que marcan las vocales, con lo cual nosotros nos hablamos de puntos a las vocales en hebreo, y las verdaderas letras son las consonantes. Los cabalistas decían que las vocales son el alma y las consonantes son el cuerpo, y por lo tanto el cuerpo solo sin el alma no se mueve y las letras consonantes solas sin vocales no se mueven. En consecuencia, cuando hablamos de 32, estamos hablando de 10 dimensiones básicas que al principio de la creación no estaban unidas y que luego se tienen que unir con esos 22 canales. Y esos 22 canales llevan dentro de sí la fuerza del conocimiento, del Dat, que podríamos traducirlo como la gnosis, ¿no? Y el conocimiento tiene que unir a esas dimensiones, porque el conocimiento es unión. Por eso dice el texto de Génesis, Adán conoció a Eva, es decir, se unió a Eva. Cuando hablamos de conocimiento es unión. Cualquier conocimiento en la Cábala que lleve a separarme, eso no es conocimiento.
quiere decir es un conocimiento negativo, no se puede separar. Un conocimiento que lleva un conflicto a la separación de hermanos implica que no hay conocimiento ahí. El conocimiento tiene que ser siempre para la unión. Cuando hay unión, hay verdadero conocimiento, y esa es la función de los 22 senderos. Mira, el tema es el siguiente: la ansiedad te pone en un estado de infierno, para llamarlo de alguna manera. Es decir, la ansiedad es una especie de estado infernal de la persona para conceptualizarlo, ¿no? Y hay, para salir de la ansiedad, la persona lo que quiere es llegar al paraíso, estar tranquila, sentirse bien con sí misma, y sobre todo estar tranquila y superar la ansiedad. ¿Qué es lo que hace una pastilla? Una pastilla no está mal, te saca del infierno pero te envía al limbo. Es decir, la persona que está empastillada está en el limbo porque no sabe bien dónde está en una situación como... Entonces, si no se cambia la percepción, que en general es lineal, por eso el problema que tenemos en la Binah, en lo que se llama el orden racional de la mente, es que la mente cree que puede solucionarlo todo. Con la concepción cognitiva de la mente no se puede solucionar, porque la mente es una encerrona, va de A a B. La mente puede no ver sentido en la vida, porque la mente en sí misma organiza la vida. Entonces, la mente es la que organiza la cama, la que organiza el traje, la que organiza tu vida, pero la organización no tiene nada que ver con el sentido. Entonces, tú puedes tener una vida muy organizada, pero estar muy ansioso. La ansiedad, ¿por qué se produce? Porque la persona no tiene un proyecto ni sentido de la vida. Es decir, hace bien la cama, tiene un buen traje, tiene un buen auto, tiene una buena familia, tiene una buena pareja, todo está muy bien, pero la persona se siente vacía porque no tiene un proyecto. En consecuencia, el ansioso es una situación muy rara, porque su ansiedad no se relaciona con nada negativo de su vida. Y la gente esto le desespera más y aumenta la ansiedad. En el sentido de que el ansioso se siente perdido porque no encuentra ninguna causa por la cual está. Entonces es realmente algo todavía muy negativo en este sentido, porque realmente no hay causa. Es más, Freud en un trabajo de 1923 de la melancolía, hablaba de que había muchas personas que sintiéndose vacías entraban en la melancolía. Y él decía, la melancolía es una tristeza que no tiene objeto, porque es como un objeto perdido, pero que no hay objeto. Yo te digo que sí hay objeto, y a Freud le podemos contestar un siglo después que hemos encontrado el objeto perdido, que es que no tiene sentido su vida. Claro. Por eso luego Viktor Frankl y la logoterapia llegan a entender esto. Es decir, de Viktor Frankl, el sobreviviente de los campos de exterminio, dijo, en los campos de exterminio la gente no tenía ganas de sexo, tenía ganas de sobrevivir con un proyecto. Claro. Con lo cual la condición básica del ser humano es el sentido, no es la pulsión sexual. Claro, no, es que justamente está ahí, la construcción del yo en la primera etapa te tiene que hacer un yo fuerte para que el sentido de la vida se termine de cumplir. El sentido de la vida, esto es el pez que se muerde la cola. El sentido de la vida no se conoce si no hay primero un autoconocimiento personal muy fuerte. Ese autoconocimiento personal va a un nivel muy alto, que no tiene que ver con la mente, sino con el alma. Por eso en la Cábala entendemos las regresiones a vidas pasadas, porque el alma tiene una historia mucho más antigua que la mente en sí misma. Entonces, claro, aquí entramos en otro tema, que es el alma, qué niveles tiene el alma, y esto también se estudia en Cábala. Hola. Hola, Mario. Bueno, ¿cómo están? Te queríamos preguntar, ¿la mente es nuestra frontera o son las percepciones, los juicios y el sistema de pensamiento lo que nos está limitando? Mira, el tema con respecto a las fronteras tiene que ver justamente con la naturaleza del alma de la que iba a hablar. Y si uno entiende la naturaleza del alma, ve cuáles son las fronteras en cada nivel. Para la Cábala, el alma tiene 5 niveles. El primer nivel es el nefesh, el alma corporal, el alma material, es decir, nuestro cuerpo. Luego tenemos otro nivel que es lo que se llama ruach, que está traducido como viento o espíritu, el alma emocional. Las emociones son más expansivas que la materia. Luego tenemos un nivel que es la neshama, que es donde decimos que es el alma a nivel mental. Y el alma a nivel mental también tiene sus límites. Pero hay 2 niveles que los cabalistas se llaman or makif. Or quiere decir en hebreo luz, makif envolvente. Luz envolvente implica que tenemos energías que nos pertenecen pero fuera del cuerpo, fuera de la mente. Es como que en realidad el potencial del yo de la persona está, pero no lo puede ver. A ver si se entiende este concepto. Lo que tú vas a pensar mañana, ese pensamiento que vas a pensar mañana, ese pensamiento nuevo que te aparece en tu mente mañana, en realidad para la Cábala ya está aquí ahora.
Solamente que la diferencia es que si tú podrías ampliar el cli de recepción, podrías ampliar tu mente a nivel de Neshama, el Or Makif, la luz envolvente, entra y podría entrar hoy. No depende de la luz, porque la luz implica una información más allá del yo en todo momento, y por lo tanto la mente en realidad desde el punto de vista de la Cábala tiene límite y no tiene límite. ¿Qué quiere decir tiene límite y no tiene límite? Hay una parte de la mente que es lo que llamamos la Binah, que es la mente en el orden espacio-temporal, muy limitada por la cultura, por la familia, por la religión, por el espacio y por el tiempo. Esa mente está muy distorsionada por el espacio y por el tiempo. Esa mente, si tú le preguntas a una persona cuánto pesa, la persona te va a decir cuánto pesa. Si yo a ti te pregunto cuánto pesas, la persona te va a decir cuánto pesa. Pero hay otro nivel, que es el nivel de la eternidad, donde ya se escapa de las variables del tiempo y el espacio. Entonces, el nivel de la Jochma, el nivel de la sabiduría, si a un sabio tú le preguntas cuánto pesa, dices, bueno, yo peso según la gravedad de la Tierra, porque si voy a la Luna peso otra cosa. Así que en realidad no peso nunca nada, peso en función de la fuerza de gravedad del objeto en que me encuentro. Eso es la sabiduría. El inteligente o la Binah, cuando ya responde al peso, ya directamente toma la variable de la fuerza de gravedad de la Tierra como algo que es lo que define al peso. En cambio, el sabio sabe que el peso no está definido por la gravedad de la Tierra y por lo tanto el peso no existe porque en cada fuerza de gravedad hay otro peso. Entonces es un cambio cognitivo, un cambio de cognición. Pero la Jochma, la parte intuitiva o profética dentro de la mente, también existe y es la que capta el Or Makif, la que capta la luz envolvente. Así tenemos una parte de nuestro cerebro limitada al tiempo y el espacio y otra parte en la eternidad, fuera del tiempo y el espacio. Que es esa parte la que captaría los niveles de Hayá y Ejidá, como se dice en hebreo, que son la luz envolvente que nos llega, la energía del potencial. Entonces, claro, es una paradoja tratar de responder esta pregunta, porque ¿tenemos fronteras? Sí, pero tenemos fronteras transitorias, es decir, fronteras que se mueven. Entonces, responder esta pregunta, no sé si puedes ver cuál es la paradoja. Sí. Hay fronteras, sí, pero estas fronteras se están moviendo en todo momento. Y quien mueve las fronteras soy yo si quiero ampliar mi estado de conciencia. Lo que sucede, y aquí está el punto, es que cuando tú mueves las fronteras de la mente, también estás moviendo tu definición de tu identidad. Con lo cual es ahí donde la gente tiene miedo. Porque la gente tiene miedo de cambiar su identidad. Cuando la gente viene a mis cursos de Cábala y me dicen vengo a crecer, no sabe que en realidad viene a cambiar directamente, porque todo crecimiento implica un cambio. Por lo tanto, la cuestión ¿cuál es? La cuestión es, las fronteras son móviles, pero la gente no quiere mover las fronteras, porque la gente se asienta en zonas de seguridad. Una pregunta, Mario. Como paciente, como paciente o como cliente, como dirían, como se dice en la psicología de corte humanista, para alguien que está interesado en pasar consulta de esta psicología relacionada con la Cábala, ¿cómo sería el proceso realmente? ¿Consta de una entrevista? ¿Cómo sería el análisis? Mira, el análisis es muy simple. En general, a mi modo de ver, en 3 o 4 sesiones, la persona, por la experiencia personal que yo tengo, cambia de percepción. Es decir, le tienes que mostrar una perspectiva siempre totalmente diferente de esa jochma, de esa sabiduría que la persona no tiene. Es como, en realidad, superar el análisis psicológico por un análisis de tipo filosófico. A mí no me gusta tampoco decir análisis filosófico porque yo creo que el análisis en realidad es místico. Es decir, supera inclusive la filosofía, que para mí queda corta en este análisis. Las sesiones en general son de 1 hora, hora y media. La primera siempre es muy larga, a veces es de 1 hora y media, 2 horas, pero lo que en realidad se ve no es revisar hacia atrás. Si la persona quiere ir a revisar hacia atrás, puede ir a un psicoanalista tan tranquila y que la tenga toda la semana revisando para atrás. Y se sienta al diván. El tema no es ese. El tema no es ese porque el tema es mirar para adelante y sacar el potencial. Por eso digo que tiene más que ver con el coaching y tiene que ver con estructuras de futuro. No es que no se revise el pasado. Por supuesto, en una primera sesión me va a contar cómo fue la madre, cómo fue el padre, qué es la familia. En una primera sesión tengo que tener datos históricos del pasado de la persona. Pero eso casi muere en la primera sesión. En la segunda sesión empezamos cuál es su proyecto de vida. ¿Para qué vino el alma a este mundo? ¿Por qué? ¿Cuál es el sentido por el cual usted se levanta a la mañana?
¿Cuál es el deseo de lo que quiere hacer hoy? No si su papá lo trató mal a los 10 años. Eso pasó a los 10 años, no lo va a cambiar nunca, a su papá tampoco, y eso tampoco. Es decir, entonces lo que tenemos que ver es cuál es su deseo futuro, cuál es el potencial. Hacia ahí hay que mirar. El problema de la ansiedad, te vuelvo a reiterar, es que la gente no tiene proyecto de futuro, no tiene proyecto de vida. Y el proyecto de vida es lo que te hace levantar a la mañana. Es decir, la gente, ¿por qué se levanta a la mañana? Si no tenemos un deseo que cumplir a la mañana. Por eso en la Cábala decimos, la felicidad se engarza, se enclava, se engancha en la insatisfacción, no en la satisfacción. La gente dice, uy, yo querría ser feliz y ganar la lotería. Yo le digo, usted va a ganar la lotería, va a ser peor, va a ser más infeliz, porque no va a saber qué hacer con eso. O lo va a dilapidar en un año, se va a volver loco. Entonces, la cuestión es que si tú a la mañana no tienes un proyecto por el cual vivir feliz, y aquí está, Luzzatto decía, el gran cabalista italiano del siglo XVIII, el hombre nació para ser feliz. Entonces, la cuestión empieza con la gran pregunta, ¿usted es feliz? Entonces alguien me dice, sí, soy feliz. Bueno, usted no tiene que venir ni a la clase de Cábala, ni a estudiar nada, usted es feliz, siga feliz. No lo vamos a sacar de ahí. Ahora, una persona me dice, estoy ansiosa, no vivo feliz, y no tiene un elemento por el cual tiene buena salud, tiene una buena esposa, un buen matrimonio, tiene todo bien, porque el problema aquí es que en la materia, en el exterior, la gente en general puede tener todo bien, pero es el interior el problema que tiene, es el alma que no está cumpliendo su función, no está cumpliendo con el potencial, no tiene proyecto, y por lo tanto una persona sin proyecto es una persona triste porque no entiende para qué su alma vino a este mundo. Por tanto, hasta que no entienda por qué su alma vino a este mundo, y hay que insistir en este punto, la persona no va a ser feliz. Entonces, Mario, para una duda que tengo, porque yo habré oído como muchos, un montón de historias relacionadas con lo que es la Cábala. De hecho, yo alguna vez oí pues lo de tu número, que está relacionado con tu fecha de nacimiento, ¿no? Y todas un tanto ahí, un poquito ahí, pues mirando al pasado también, ¿no? ¿Esto tiene algo que ver con la realidad de la Cábala aplicada? Mira, yo no trabajo la numerología ni la gematría. Yo creo que la numerología, si tú analizas el hebreo, tiene que ver más con el símbolo y la gramática del hebreo que con otra cosa. Eso puede terminar en superstición, y no creo que la cábala sea supersticiosa. La buena cábala es científica, no supersticiosa. Por tanto, que se mezclen algunos dentro de la cábala tomándola como cuestiones supersticiosas es porque no saben en profundidad lo que es la cábala y la potencia real y rigurosa que tiene a nivel conceptual, ¿no? Entonces, yo dejaría de lado todas estas cuestiones que pertenecen a otros grupos, si se quiere, y hay que tener mucho cuidado con esto. Entiendo a dónde vas. Entiendo que hay grupos que mezclan la cábala con un desconocimiento total. Hay gente que, por ejemplo, enseña cábala sin saber hebreo. Es casi imposible, eso es una cosa imposible, porque si no tienes un conocimiento del hebreo, realmente no entiendes lo que están diciendo los términos en la cábala. Por ejemplo, te voy a dar un ejemplo para que entiendas la confusión que se puede crear. Imagínate que tú en la cábala estás leyendo el término fe, ¿no? Bueno, nosotros casi todos tenemos una idea del término fe. Sobre todo casi relacionada con una fe de tipo religioso. Bueno, en realidad la palabra en hebreo con la cual se tradujo fe no es fe, es emuná, y emuná quiere decir confianza, así que ya no es fe, es confianza. Y la palabra emuná viene de imun, que quiere decir entrenamiento. Entonces, ¿quién tiene confianza? El que se entrena. Es algo totalmente diferente a lo que nosotros creemos que es fe, que es tengo fe como algo teórico, pero que no pertenece a la realidad práctica, que es un entrenamiento. Así que no hay nada más práctico que el término fe en cábala, porque es confianza en el entrenamiento. Entonces, claro, una persona que desconoce la raíz del hebreo puede cometer una interpretación errónea del término que está utilizando. Y lamentablemente se hacen cosas increíbles. Se toman las numerologías de nombres en castellano, cuando los nombres habría que traducirlos al hebreo. Entonces el número en hebreo sale diferente del de castellano. Bueno, hay una serie de tergiversaciones por falta de estudio. Pero bueno, yo creo que esto que pasa en la cábala pasa en casi todas hoy las disciplinas en el siglo XXI. Mucha gente que con un curso de coach se pone a dar clases. De
los psicólogos sabemos Claro, mucho, ¿no? Que con un fin de hoy, semana parece que es más que todos los años que hemos podido llevar de estudio, claro, ¿no? De una carrera, es decir, ¿no? que hoy yo no creo que esto lo atribuya solamente al tema de la cábala. Hoy está pasando, ¿no? En todo. Alguien hace un curso de una semana de odontología y se pone como odontólogo ya. Es decir, hay que tener mucho cuidado. Esto no pasa en la cábala. Está habiendo una precariedad y una falta de conocimientos profundos en todas las áreas. Y esto yo creo que es peligroso. Sí. Las últimas palabras de Rabbi Shimon Bar Yochai de Madrid dice a los alumnos que estaban reunidos con él ya estaba muriendo, y dice: ay de mí si lo revelo, porque no sé si lo entenderán. Ay de mí si no lo revelo, porque morirá conmigo. Ya. Claro. Haga lo que haga, ¿eh? Como Haga lo que haga, eso me recuerda, Mario, al último programa que hicimos de Sócrates, que le preguntaba uno de los alumnos a Sócrates: maestro, ¿me caso o no me caso? Y le dice Sócrates: da igual, porque hagas lo que hagas te vas a arrepentir, ¿no? Así que haz lo que quieras. Por eso, pero parece que todos los sabios van por ahí, ¿no? Porque Jesús a la cruz dice: no saben lo que hacen. Sí. Es decir, que parece que con todos los años se nos escapa algo, quedamos como fuera de juego, ¿no? Entonces, Mario, podríamos deducir con todo esto un poco que quien encuentra la luz, quien pone luz en su vida, es quien triunfa sobre su propia oscuridad, o cómo lo veríamos. Quien pone luz en su vida ilumina su oscuridad, no triunfa contra. Es decir, en realidad la oscuridad también da luz. Por eso los católicos fueron muy inteligentes en ponerle a Satán Lucifer, porque en realidad sabían perfectamente que era un dador de luz. Satán no es malo, ni la oscuridad tiene que ser combatida, tiene que ser integrada e iluminada. Por eso nosotros tenemos luz, y a la oscuridad la llevamos luz oscura. Claro. Pero también es luz. Qué bonito. Claro. Es junguiano también, ¿no? Como que se necesita de ese equilibrio, con lo que decía Jesús también, ¿no? Que decía cuando le dijeron lo de los ojos, la sombra, ¿no? Las tinieblas. Pero Jesús no dijo, dice, si tuvieras mal, dijo, si tu ojo es malo, es que está lleno de tinieblas. Dice, ay de ti, ¿no? Creo que dice, ay de ti si tu luz no es más que tus tinieblas, ¿no? No que en ti no haya... Porque fíjate que Jesús, para ser Jesús, tuvo que estar 40 días y noches luchando contra Satán primero, ¿eh? Claro. En los primeros capítulos del Evangelio, Jesús no empieza la prédica. En el primer capítulo del Evangelio es Jesús ahí dando vueltas con Satán 40 días y 40 noches con las tentaciones, ¿no? Pero ¿por qué? Porque alguien que está iluminado tiene que integrar primero la luz oscura, tiene que integrar la oscuridad. Y por ese motivo, hasta que no integras la oscuridad, no eres feliz. Porque la oscuridad no hay que tenerle miedo. Claro. La gente le tiene miedo, claro. ¿Cómo no le vas a tener miedo si no la haces tuya? Parece ser que es un poseso, que es de otro. Sería como lo que nos decía Carl Gustav Jung, ¿no? De integrar la sombra, ¿no? De aceptarla, de tenerla en cuenta, de que es algo que forma parte de nuestra vida, ¿no? Y de nuestro ser. Carl Gustav Jung, cuya madre era teósofa del movimiento de Blavatsky, y cuya Blavatsky estudió Cábala. También, fíjate. Así que fíjate dónde viene el señor Jung, cuidado. Sí. Hay que hacer la genealogía de la familia también, de quien uno estudia. Cuidado, quién era la madre de Jung, era una devota de Blavatsky. Madre mía, sí, no lo sabía, lo desconocía. Sí, por las dudas te lo digo, para que sepas de dónde viene Jung. Sí. El padre era protestante. El pequeño Jung tenía ahí los libros de Blavatsky con la madre, lo cunaba la madre con Isis sin pelo. Primero voy a decir algo que no sé si la gente, espero que no se suiciden en masa esta noche, porque el yo real no existe, no hay yo. En realidad yo en hebreo es ani, que si cambias las letras es ain, quiere decir nada. El yo no es nada. Y Cordovero lo que dice, es muy difícil para el yo saber que es nada y saber que es yo al mismo tiempo. Es decir, Cordovero dice, es muy difícil para el ser humano entender que la existencia y la no existencia es lo mismo. En realidad nosotros somos un holograma dentro del tiempo y el espacio, pero como tales, como yo, no existimos. Existimos para dar conciencia, una conciencia universal dentro de la materia. Somos fragmentos de una conciencia universal, y por lo tanto en realidad el yo, en tanto yo, no existe. Lo que pasa es que para darle estabilidad a alguien que vive no puede estar hablando de conciencia universal todo el día, sino que alguien tiene que tener un yo. Así que el yo es un provisional que tenemos para darle forma a una conciencia universal. Esto es un nivel un poco más alto. ¿Puede ser el yo también la herramienta que tenemos para realizar nuestro propósito?
Totalmente, claro, porque en realidad, pero el propósito que en un momento nosotros tenemos psicológico es cósmico, es trascendente al yo. Es decir, nosotros tenemos un propósito de estructura de identidad, pero luego tenemos una identidad que está al servicio de una misión cósmica, de una misión cosmogónica. Por eso, entendiendo la cosmogonía y la estructura del universo, dice Luzzatto, si no entiendes la estructura del universo, no entiendes las limitaciones donde el Dios se encuentra. Por eso la psicología, la psique da vueltas sin parar y entra en bucle, porque no es cosmogónica. Si no le das trascendencia a la psique como una conciencia que está unida a una conciencia universal, esa conciencia no sirve para nada en términos subjetivos. Sirve limitadamente, pero una persona no se puede quedar en la identidad del yo. El yo es un instrumento para salir del yo. Me gusta eso. Si tú tienes miedo de ti, vamos mal. Pero bueno, ¿qué quiere decir miedo de ti? Lo que decía aquí nuestra amiga, la parte oscura. Volvemos otra vez. Yo creo que al final, en todas el sufismo, la cábala judía, la mística cristiana, al final son todos caminos que van tomando las diversas culturas para llegar al mismo lugar. Es decir, que al final, si tú juntas Jung, mira, hemos citado Sócrates, todo es lo que Huxley decía, la filosofía perenne, ¿no? Es decir, todos son caminos culturales diseñados por diversos grupos para llegar a un mismo objetivo. Hay grupos que podríamos denominar más emocionales, porque trabajan las emociones, grupos más mentales, porque trabajan la mente, pero casi todos llegan casi a las mismas conclusiones, difícilmente. Y cuando toda la raza humana está llegando a las mismas conclusiones, claro, es que es imposible que esto no sea verdad. Es decir, puede ser, en realidad, la conclusión es que todo es mentira frente al infinito. Y por eso la única verdad es que todo es mentira. Mira, el tema es el siguiente. Yo dije de saber hebreo para los maestros, no para los alumnos. Es decir, los alumnos pueden hacer 3 o 4 años de cábala sin un conocimiento del hebreo. Ya si quieren hacer 5º o 6º año, es decir, profundizar mucho más, bueno, quizás ya necesiten el hebreo, pero hay muchos libros en francés, en inglés, en castellano, ahora cada vez se está dedicando más en libros traducidos, digamos, y con buenas traducciones. Así que yo te digo, hay alumnos míos en Barcelona que ya tienen 4 años, no saben hebreo y han avanzado mucho. Es verdad que algunos ya que quieren avanzar más ya tienen que dar ese paso, pero en los primeros años no. En los primeros años no. En los primeros años no es necesario, y te vuelvo a reiterar, se está publicando mucho, se está traduciendo mucho en todos los idiomas. Lo que pasa es que es verdad que los cabalistas escribieron muchísimo. Había 2 tendencias entre los cabalistas. Algunos que decían que no tenía sentido escribir, como Isaac Luria, porque era tanta la cantidad de información que nunca se podría escribir. Y gente como Abulafia o como Jaime Vital o como Rodovero, que hicieron todos los intentos posibles para escribir. Porque en realidad lo que hace la cábala, la mística, es negar lo que decía Wittgenstein, ¿no? Es decir, de lo que no se puede hablar hay que callar, no hay que escribir. No, de lo que no se puede hablar hay que hablar. Entonces, esto es un poco la mística, es saltarse el lenguaje. Entonces, es muy difícil tener un lenguaje que se salta el lenguaje para crear un metalenguaje, para crear otro metalenguaje. Entonces es una especie de metalenguaje al infinito, porque siempre tú puedes cruzar la frontera, cruzar el límite, para llamarlo de alguna manera, del lenguaje. Y además, desde un punto de vista del sentido común, ¿no? Si tú ves la realidad, ¿cómo la realidad va a entrar en los vocablos del diccionario de tu lengua, de tu lenguaje? La realidad es totalmente compleja, totalmente infinita con respecto al lenguaje. El lenguaje es muy limitado. Entonces, uno de los puntos centrales en los que la cábala plantea y se estudia, y los cabalistas lo han trabajado, es cómo con un lenguaje limitado poder saltar, un poco lo que hacen los poetas, ¿no? Con la metáfora, poder saltar hacia espacios de sentido donde el lenguaje estructurado no puede llegar. Sí, hay cursos que se pueden descargar en online, y hay algunos online presenciales también, así que el que quiera, con muchísimo gusto. Y para conectar contigo, si hay ciudades de las que me escriben fuera de Barcelona, ya hay maestros de cábala bastante preparados a los que yo puedo recomendar, y también recomendar bibliografía en castellano para aquellos que se quieran iniciar, ¿no? Y esto es muy importante, la lectura es de un buen avance, el lector tiene un poco más de ventaja, pero no necesariamente. Hay gente que espiritualmente está muy avanzada y es poco lectora, y hay gente que lee mucho y entra en bucle. A veces el alma humana es muy rara.
mi página web o me ponen en Google y algo saldrá de mí, me podrán conectar. Y la verdad que con ustedes es un gran placer, podríamos estar hablando horas y horas. Sí. Un placer muy grande para todos, para los que nos oyen, muchas bendiciones, mucha luz y que todos podamos encontrar el sentido de nuestra alma para vivir felices. Muchísimas gracias, en serio, muchas gracias a vosotros. Muchísimas gracias, Gracias Mario. a ti, Mario. Un abrazo. Un abrazo fuerte, gracias. Un abrazo, Gracias. Mario. Chao. Shalom. Shalom, shalom. Shalom. Bueno, pues nada, Mario. Ha colgado, sí. Ha colgado. Bueno, pues yo creo que muy interesante lo que se ha hablado, ¿no? La verdad que un mundo, pero que como decía antes, ¿no? Que estábamos comentando que da mucho a la superstición, ¿no? Porque yo tenía unos conceptos, la verdad que bastante raros, ¿no? Sobre lo que era la cábala, ¿no? De hecho, como decía antes, me habían hace poquito, ahora como un año por ahí, metido un poquito y que sí, que tu fecha de nacimiento, la numerología, ¿no? Queremos entender que la cábala es eso, numerología, ¿no? Yo creo que se ha derribado totalmente, ¿no? Sí, claro. Ese concepto, Mario, ¿no? De cábala, ¿no? Mario. Buenas noches, que descanséis. Buenas noches. Hasta el próximo programa. Hasta el próximo.